de García Remón, el gato de Odessa, pues llenó una parte de la historia del Madrid, una época con Miguel Ángel, alternándose en la portería. Ya en estos años yo creo que ya Miguel Ángel ya no estaba, o si estaba ya era incluso el tercer portero del equipo, porque ya había ascendido el Castilla después de hacer méritos en él, Agustín, y alternaba en esta temporada García Remón con Agustín. Bueno, García Remón tuvo una meritoria labor en el Madrid, incluso en un momento determinado en que estaba retirado del fútbol, pues volvió a petición del Madrid a ponerse el jersey y a situarse bajo los palos ante una serie de lesiones que tuvieron los porteros en ese momento de la plantilla. O sea que García Remón ha cubierto una etapa, yo diría que brillante en el Madrid, y ahora, por supuesto, pues ahí está de entrenador sufriendo el banquillo un día con otro, ¿no? A punto de comenzar el partido, casi 20 años hace de estas imágenes que estamos viendo. El Real Madrid que va a poner el balón en juego, ahí se le ve a Juanito, obviamente también a Carlos Santillana. La alineación del Real Madrid, entrenado entonces por Alfredo Di Stéfano, con García Remón, que ya lo hemos comentado, bajo palos, con Isidoro San José, José Antonio Camacho, Medgod, Pepe Salguero, Ricardo Gallego, Juanito, Ángel, Carlos Santillana, Uli Stilique y Pineda. Un Real Madrid para el recuerdo, como digo, porque hay futbolistas muy conocidos. Sobra de hablar de Gallego, sobra hablar de Santillana, del propio Stilique, Camacho, que vamos a decir, pero hay futbolistas de los que tendremos que hablar, Bernardo, para recordarles a unos y, como digo, para a otros mostrárselos, como Pineda, Medgod. Sí. Bueno, Medgod era uno de los dos extranjeros que en aquel momento la reglamentación permitía en cada equipo. Medgod era un defensa central, también con proyección a veces centrocampista, muy alto, como podemos ver, y que lo había fichado el Madrid porque necesitaba reforzar, creía que necesitaba reforzar ese puesto en la defensa, y que con Stilique eran las dos figuras extranjeras que tenía el Madrid en aquel momento. Medgod tuvo, yo creo que un par de temporadas en el Madrid sin más, tuvo momentos de acierto, tuvo incluso algunos goles salvadores, porque era de los que acudía, como es lógico, a las faltas o a los saques a balón parado, porque dada su envergadura podía representar un peligro arriba, ¿no? Rematando de cabeza. Pero bueno, no fue nada especial, y luego de aquí salió camino a Inglaterra y allí prosiguió bastantes años su carrera de futbolista. Eso es lo fundamental, el once titular del Real Madrid. Ya vemos que el partido ha comenzado con intensidad. El Inter de Milán, que llegaba al Bernabéu con este otro equipo en el que también hay nombres destacadísimos del fútbol europeo en los últimos años. Bordón, Bergomi, Baresi, pero no Franco Baresi. No, este es Giuseppe, que era su hermano mayor, que también había sido internacional con Italia y que jugaba de defensa lateral. Bueno, aquí sobre todo convendría destacar que estamos en el año 83 y que un año antes Italia había quedado precisamente aquí en el Bernabéu campeón del mundo, y que dentro del equipo italiano, de los 22 seleccionados para ese campeonato del mundo, pues figuraban 5 jugadores de esta alineación. Bordón, que fue portero suplente de Zoff en el Mundial, y luego Colovatti, Oriali, Bergomi, que había hecho su debut muy jovencito, y Altobelli. Es decir, eran 5 señores que venían con la vitola recientísima y en este mismo estadio de haberse proclamado campeones mundiales. En el banquillo está Walter Zenga, otro portero también importantísimo. Entonces empezaba, claro. Entonces tenía que ser muy joven. Era joven, efectivamente, y empezaba. Y los dos extranjeros que tenía el Inter, uno era una gran figura, Hansi Müller, que también había jugado la final un año antes, pero con los perdedores, como Stilique, con Alemania, y un brasileño, bastante subido de color, mulato, que se llamaba Juari dos Santos, y que, si no recuerdo mal, en este partido no dio unas derechas, afortunadamente para el Madrid. Pues estamos viendo ya los primeros minutos. Es el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Recopa de Europa de la temporada 82-83, el 16 de marzo del 83, obviamente, después de que apenas unos días antes, en el partido de ida, todo finalizara con un más que prometedor y buen resultado en Milán, empate a 1, que siempre un empate con goles para el equipo visitante, una eliminatoria como esta. Y además, desgraciadamente, con un gol extrañísimo en contra del Madrid, porque fue una falta desde bastante lejos, que había sacado Oriali, y que sorprendentemente para todos los que estábamos viéndolo, pues Agustín, que sería activo de guardameta, dejó pasar creyendo que era indirecto. Yo no sé si es que Agustín observó algún gesto en el árbitro que los demás no pudimos ver por esa de la restricción de superficie de la imagen de la televisión,
pero Agustín se apartó para que el balón ni siquiera le rozase y dejó pasar un tiro lejano, como digo, un golpe franco, pensando que era indirecto, y eso representó luego el 1-1, claro. Quizá en este partido, Bernardo, se pueda confirmar por qué sobró en su día la Recopa, porque estamos viendo dos equipos de los más importantes de Europa, entonces en la Recopa, lo que ya llama la atención, pero hoy los dos deben estar, de hecho están, uno tan solo de momento permanece esta edición, pero digo que los dos están en la Liga de Campeones, es decir, que sobra la Recopa porque estarían equipos de muy segundo. Hombre, yo creo que todo en la vida, claro, tiene una evolución. Cuando empezó la Copa de Europa, en la temporada 55-56, pues solo jugaban el campeón de Liga y en la primera edición, además, solo de 16 países seleccionados, ¿no? Luego esto se fue ampliando a los campeones de todos los países europeos o de las federaciones europeas que tenían campeonato, y el año 60 nació la Recopa pues en un afán de dar más cabida a otros equipos que no eran campeones de Liga de cada país. Por supuesto, la Copa de Ferias, que había nacido prácticamente con la Copa de Europa, pues también fue desarrollándose. Si al principio era solo para aquellos equipos de ciudades en las que hubiera feria, pues sin embargo, de ahí su nombre, pues luego la UEFA lo hizo más amplio y ya empezaron a intervenir incluso 2, 3 equipos por país. Bueno, era una forma de dar más desarrollo al fútbol internacional a nivel de club. Claro, cuando la Copa de Europa se ha transformado en eso que ahora llamamos Champions League, que sigue siendo la Copa de Europa, pero dando entrada a 2, 3, 4 equipos incluso por país, pues van sobrando el resto de los torneos. Ya es casi bueno, pues una representación suficientemente amplia y representativa. En un tercer torneo habría equipos del fútbol europeo, claro. Me ha dejado perplejo la Copa de Feria porque solo participaban ciudades en la feria. ¿Qué tipo de feria? Bueno, las ferias estas de muestras que se llamaban en España o que se llaman ferias de otro tipo en otros países europeos, hasta el punto de que la primera era de Copa de Ciudades en Feria. Y la mayoría de los participantes en la primera edición eran selecciones de ciudades. Es decir, Londres jugaba contra Milán o Barcelona contra Varsovia. El Barcelona, que fue el primer representante en la Copa de Ferias, en los primeros partidos jugaba con camiseta blanca y el escudo de la ciudad de Barcelona en el pecho, aunque fuera la alineación del Barcelona Club de Fútbol. Qué curioso, con camiseta blanca. Camiseta blanca. Así es. Estamos viendo a Juanito, vaya jugada de Juanito. El Real Madrid que forma con San José en la derecha, un lateral derecho que aquí estuvo en lecciones de historia, Camacho por la izquierda, supongo que Salguero con Metcot en el centro de la defensa, efectivamente. Por delante Ricardo Gallego, Estilique, Juanito quizá por la derecha. No, Ángel, Estilique y Gallego era la línea del centrocampo. Y en cambio Juanito con Santillana y Pineda eran los tres de arriba. Es decir, el Madrid jugaba un clásico 4-3-3 en aquel tiempo, mientras que el Inter, bueno, al estilo italiano, pues tenía una táctica más conservadora, jugando prácticamente un 4-4-1-1. Porque sorprendentemente en ese partido dejaron en punta a Juari, al brasileño, y Altobelli hizo funciones más de media punta. Bueno, pues era lo tradicional en los equipos italianos de jugar mucho más a la defensiva, ¿verdad? Después del partido de ida, de aquel empate a 1, incluso el entrenador del Inter, Rino Marchesi, ya decía que tenían un 30% de posibilidades de acceder. No venían demasiado contentos. Sí, lógicamente jugar en el Bernabéu, aunque todavía no se había inventado lo del miedo escénico, pues marcaba diferencias, y venir ya con un empate en casa y además con un empate con goles, pues ponía en inferioridad al equipo del Inter, ¿no? Como es lógico. El Madrid en casa es difícil de ganar y por tanto el entrenador del Inter era realista, aunque lo dijera con la boca chica, porque todo entrenador piensa que ese 30% que él podría reconocerse es el que debería salir, claro. Y el Real Madrid que llegaba a este partido con dos dudas, dos tocados, que se diría hoy, Juanito, Juli y Estilique, que no habían podido jugar el sábado anterior, que el Real Madrid le ganó 3-0 al Celta para protegerse, guardarse, llamémoslo como queramos, para este partido muchísimo más importante, obviamente, ante el Inter de Milán. Los dos eran dudas, protegieron físicamente el sábado anterior, se reservaron ante el Celta y hoy, en este partido, entonces, aquel
16 de marzo del 83, vemos que los dos están siendo titulares en el césped del Bernabéu, en el césped en el que el Real Madrid ha salido dominando desde el inicio, Sí. como bien decías, el Inter atrás y esperando algún balonazo fuerte arriba. Exacto, es una táctica muy italiana, proteger la parte defensiva y a ver si arriba, pues entre la calidad de los jugadores que indudablemente la tenían, pues daba fruto, ¿no? Aquí vemos, pues ya está, fíjate, 1, 2, 3, en un momento hay 8 jugadores del Inter en pantalla, en la proximidad del área o en su interior, ¿no? Los marcajes, además, normalmente de los equipos italianos, pues son de hombre a hombre, y podremos ver enseguida pues que Colovati es una lapa con Santillana, o que Bergomi y este hombre, bueno, el izquierdo, no me acuerdo ahora mismo, Baresi. Giuseppe Baresi, pues se pegaban a Juanito y a Pineda. Bueno, es el marcaje individual con un hombre libre, que lógicamente en este caso pues era Vini, y luego esa línea de centrocampo con Hansi Müller, que era un hombre con gran técnica y con gran visión de juego y toque de balón para poder lanzar a los delanteros, que en este caso, como digo, en punta de verdad, como veremos, solo está Juari, mientras que Altobelli está en una misión más de enlace entre el centrocampo y ese punta avanzado. Cosa rara, porque Altobelli era un gran delantero de punta, vamos, y rematador. Supongo que recordarás, lo leo en la crónica del diario AS de este mismo 16 de marzo del 83, se quejaba muchísimo entonces el entrenador italiano del árbitro, del partido de ida, donde se le llegó a anular un gol a Altobelli, un gol totalmente legal, dice el Bueno, entrenador. como siempre, son interpretaciones libres. En el partido de ida me parece recordar que efectivamente hubo una anulación de un gol a Altobelli porque el linier había levantado la bandera. Estamos acostumbrados a ver muchísimos errores de los jueces de línea, o llamados asistentes, y antes como ahora, pues levantan la bandera a su arbitrio y muchas veces equivocándose. En demasiadas ocasiones, pienso yo, que se equivocan. Bueno, pues el señor Marchesi posiblemente viera las imágenes repetidas y se diera cuenta que a lo mejor la situación pues era reglamentaria. Bueno, pues esas son incidencias del fútbol que deberían desaparecer, pero que es imposible que desaparezcan mientras los jueces de línea sean como son. Hay algunos que es lamentable cómo levantan la bandera, con qué criterio la levantan. Iba a decir mientras sean humanos, pero mientras sean tan malos. Mientras sean tan malos. Sí, yo no creo que sea. El error humano, por supuesto, está al alcance de cualquiera, incluso a veces nos pagan hasta para tener derecho a equivocarnos. Pero a veces es que hay actuaciones o comportamientos del trío arbitral o de algunos de sus miembros que son descalificadoras desde mi punto de vista, pero por temporadas amplias. Hay veces que ves señalar unos jugadores de juego que son increíbles. Mira la fuerza que tiene. La jugada que está haciendo ahora mismo el Real Madrid desde hace bastantes toques. Efectivamente, ese Nedved, que tiene una fuerza física acorde con la planta de atleta que tiene. Ahí vemos a Juanito, que ha metido mal el pie izquierdo. La sacó muy bien desde atrás ya el Real Madrid, jugando con bastantes apuros por la presión de los hombres más adelantados del Inter. Y al final fue sensacional. Hombre, el Madrid tenía, como siempre ha sido, jugadores de un alto nivel técnico y que manejaban muy bien la pelota. Por lo tanto, pues, si además a eso, en este tipo de partidos, le echaban esa salsa que hay que echarle de la voluntad de ganar, pues es un enemigo para cualquier equipo, y más todavía en casa, pues un equipo muy difícil de derrotar, ¿no? San José, por ejemplo, pues San José era un jugador que era polivalente, lo mismo podía jugar de defensa que podía jugar en el centro del campo, y eso gracias a esas buenas cualidades técnicas que tenía, ¿no? De él precisamente habla el diario AS en ese día posterior al partido, en la crónica del encuentro, que fue el mejor, sin lugar a dudas, que hizo un auténtico partidazo. Madre mía, qué bien, sí, pero qué bien lo ha hecho, sí. Habrá que prestar especial atención pues a la actuación de Isidoro San José. 2 a la espalda, lateral derecho. Fíjate la caída, en la forma que ha caído García Ramón, clavando casi la cabeza en el suelo, muy peligrosa la caída. A mí me sorprende ahora García Ramón, que ha hecho una intervención muy meritoria. Me sorprende que recrimine algo a los jugadores del Inter, porque realmente con el que ha chocado es con su propio compañero. Los dos jugadores del Inter, se puede observar en la repetición,
no han intervenido para nada, vamos, ni le han rozado, ¿no? Pero bueno, estas cosas son típicas y lógicas en este tipo de partidos en donde hay que intentar contar a favor con el máximo posible de cosas. Y una y otra vez, pues esto termina también formando parte del miedo escénico que se ha llamado luego y de influenciar de alguna manera también al árbitro. Mira, ahí Bordón estaba a punto de tragarse ese tiro de Camacho. Las dos primeras ocasiones que ha tenido el Real Madrid hasta el momento, prácticamente un cuarto de hora de juego. Primero Pineda, ahora el actual seleccionador nacional, José Antonio Camacho, buscando colocarla, más que pegarle fuerte. Sí, efectivamente. Hace muchísimo tiempo, casi 20 años, hay una diferencia tremenda entre aquel momento y el actual. Hombre, por supuesto, el fútbol, como es lógico, pues no deja de evolucionar. Y desde los tiempos primitivos, en todo, en técnica, en táctica y por supuesto en ambiente y en otra serie de condicionantes, pues ha ido, en algunos casos yo diría que para mal, pero en otros, por supuesto, ha progresado de una manera importantísima, ¿no? ¿En qué para mal y en qué para bien? Hombre, yo creo que anteriormente los partidos eran más bonitos de ver. El tipo de juego que se desarrollaba era más brillante y era más espectacular. Hoy el fútbol tiene en cambio un ambiente de emoción diferente al que tenía entonces. El público era distinto antes que ahora, aunque siempre ha habido apasionados o ha habido incluso ultras, aunque no se llamaran así, pero los partidos tenían un desarrollo diferente, no había tanta táctica defensiva, no había tanta estrategia, no imperaba tanto la decisión del entrenador, el dibujo que el entrenador hace, sino más la inspiración del jugador. Y había, por contra, pues, una diferencia importante en calidades. Los buenísimos de entonces eran muy superiores al resto de los jugadores. Y hoy, en cambio, la fuerza física, la preparación técnica que tienen ha igualado y resulta más difícil jugar hoy que antes, eso es verdad. Pero por eso quizá, como antes era distinto, pues era más para el más divertido, por decirlo de alguna manera, o veías más partidos entretenidos que hoy. Hoy hay partidos que tienen una emoción por lo incierto del resultado, pero que no tienen la espectacularidad de los tiempos pasados. Se tiraba mucho más a puerta, había más facilidad para poder construir, en fin. Era otro fútbol, Vaya pisotón. Siempre apasionante, el de entonces y el de ahora, por supuesto, ¿no? Vaya pisotón que se ha llevado Ricardo Gallego. Sí. Se ha cogido un cabreo lógico y normal. Sensacional. Quizá Va a poner el balón a además, jugar a Juanito. Quizá además, no sé si es el motivo de que tenga que ser sustituido, porque me parece recordar que en alguna acción del juego sufrió un esguince y tuvo que retirarse, ¿verdad? Lo veremos, lo sustituye en concreto Juan José, pero eso será en apenas unos minutos. Estamos también llegando a un momento pues casi clave, importantísimo en el devenir de este partido, de la eliminatoria, pero ya lo veremos en apenas 2-3 minutos. Te decía antes, Bernardo, hablando de lo que ha cambiado el fútbol, viendo este partido, por ejemplo, hace prácticamente 20 años, vaya entrada doble sobre el pobre Bagni, que estaba ahí viéndola al venir. Mucho más lento el fútbol de hace años que el actual. El balón en este partido, por ejemplo, tarda muchísimo más, tiene una velocidad menos que ahora mismo. El balón era más lento que ahora. El balón resbalaba también menos que ahora. Los campos de juego, por lo general, tampoco tenían la perfección que tienen ahora. Y los jugadores hoy tienen menos espacio que el que tenían antes. Y ahora tienen que pensar más deprisa y mover más deprisa la pelota, porque también tienen un hombre enseguida encima, cosa que antes había más tiempo, porque no había, por lo general, no digo que no existiera el marcaje, como el mismo Di Stéfano podría acordarse o recordarnos, con hombres específicamente que salían a destruir cualquier posible acción suya, ¿no? Se dejaba más margen los jugadores eran más estáticos y se podía pensar más y por lo tanto mandar el balón pues, con un ritmo inferior al que se tiene hoy. Ahora, jugadores rápidos los ha habido y a veces incluso más rápidos que los de hoy. Yo no sé si habrá alguien hoy que pueda correr como corría Paco Gento, por poner un ejemplo, o Pachín, que era un hombre que corría casi tanto como Gento.
pues no sé si habrá jugadores con esa velocidad hoy sobre los terrenos de juego. Pero lo que sí es cierto es que hoy el balón se mueve más rápidamente que se movía entonces. Sí. Vaya llegada de Isidoro San José desde atrás, vuelvo a insistir, según las crónicas es el mejor jugador del partido. Una sensacional actuación la del lateral derecho del Real Madrid, en esta época entrenado por el propio Alfredo Di Stéfano. Y un Real Madrid que, como comentábamos antes de comenzar, a mí me ha llamado la atención también el Madrid de los subcampeonatos. Sí, el pentasubcampeón se le bautizó al Madrid este año. Después de muchos años se había producido el retorno al club de esa figura emblemática que era Alfredo Di Stéfano, que había salido después de la final con el Inter en el 64 por no querer aceptar un puesto técnico y preferir seguir jugando. Se había producido pues su baja en el club e incluso un enfrentamiento con el presidente, con Santiago Bernabéu. Y después de muchos años, pues Di Stéfano ya había triunfado como entrenador en el Valencia y en el Boca Juniors y se incorporó a su viejo equipo de siempre, ¿no?, de sus grandes triunfos. Y Di Stéfano comenzó la temporada con el doble choque de la Supercopa con la Real Sociedad y perdió. Y este año pues siguió con la Liga, quedó subcampeón, siguió con esta Recopa, también quedó subcampeón al perder con la Berlín. Ha llegado el gol, Bernardo. Sí, el gol de Altobelli. Sí. Los subcampeonatos, ahí está el primer gol del partido, minuto 20. Se adelantaba Altobelli, se adelantaba el Inter de Milán y se ponía entonces muy por delante en la eliminatoria. O sea, ya había marcado también en campo contrario. Ahí vemos la acción repetida, el disparo es sensacional, el de Altobelli. Magnífico, Altobelli era un gran delantero centro, sí. A la izquierda, deja atrás duro, a Salguero. Magnífico, sí. Los aguantos de la defensa le van saliendo y el Inter de Milán tan solo 20 minutos de juego que se adelantaba. Así es. 1-1 en el partido de ida, 0-1 en el partido de vuelta. Es decir, que al Real Madrid hacen falta dos goles para clasificarse. Uno, obviamente, para forzar la prórroga. Así es. El partido, y con este tipo de equipo y de juego, pues se ponía muy difícil y bueno, pues era cuestión ahora de mantener la serenidad, de seguir controlando, tocando la pelota y bueno, intentar aprovechar las ocasiones que indudablemente siempre se producen para cristalizar alguna de ellas y por lo menos ponerse en igualdad, ¿no? Luego ya veríamos lo que pasaba. Hemos hablado de los subcampeonatos, ya nos has contado sobre el de la Supercopa, que se la venció la Real Sociedad, que había sido campeón en las dos ligas anteriores. Así es. Y luego llegaron otros 4 subcampeonatos. Así es. En el campeonato de Liga pues hubo un codo a codo bastante cerrado con el Athletic y en el último partido pues se perdió la posibilidad de ser campeones al no ganar. Me parece recordar que en Valencia, no se ganó en Valencia y por tanto se quedó segundo. 50 puntos campeón de Liga del Athletic de Bilbao y 49 el Real Madrid. Sí, efectivamente. Y en la Recopa, esta que estamos viendo, después de estos partidos de cuarto de final, se eliminó, me parece recordar, al Rapid en semifinales. Y al Austria de Viena. O al Austria de Viena. 3-1. Eso es, al Austria, que era el que había eliminado a su vez al Barcelona. Y el Madrid llegó a la final en Gotemburgo y perdió con el Aberdeen escocés. Era pues, el tercer subcampeonato de la temporada. En la Copa se llegó también a la final, se jugó contra el Barcelona y se perdió a última hora con un gol de Marcos. Marcó de cabeza, ¿no?, en plancha. Y entonces había durante 4 años un torneo que se llamó la Copa de la Liga y también en ese torneo le tocó al Madrid jugar la final y perderla. Es decir que la temporada de Di Stéfano, que fue francamente buena porque en todos los títulos en los que pudo tener acceso, pues llegó hasta el final, pero sin embargo pues no consiguió ganar ninguno. Y medio en broma, medio en serio, pues el clásico titular al final del año, pentasubcampeones, pues ¿qué se le va a hacer? Fue una pena porque el Madrid tenía entonces equipo indudablemente para haber podido conseguir cualquiera de esos 5, incluso varios de esos cinco títulos, ¿no? Este equipo, este Real Madrid que estamos viendo, quizá no sea recordado como uno de los grandes, como obviamente el de Alfredo Di Stéfano, el de la Quinta del Buitre, quizá el actual
o los 2-3 de Hombre, los últimos aquí años? hay jugadores que han sido mucho dentro del club. Aquí está Juanito, aquí está Santillana, está Ricardo Gallego, está el mismo García Remón, incluso José Isidro San José. Ahora, los equipos tienen también sus rachas, sus momentos y este, bueno, pues no ganó prácticamente. Hubo ahí 2 ligas seguidas de la Real y otras 2 del Athletic. En Europa tampoco se consiguió hasta bastante después, pues un par de años después, ya culminar con el triunfo en 2 UEFAs consecutivas y por lo tanto este equipo no tiene el sabor de la victoria, ¿verdad? Pero era un equipo francamente bueno. Desde luego a nivel nacional pues le faltó algo, pero estaba ahí siempre arriba, ¿no? Este Bañi que hemos visto ahora recortar y caracolear desde atrás tampoco era demasiado malo. Juega Medgod, el central, uno de los 2 extranjeros, como ya hemos comentado, del Real Madrid, el otro Uli Stilig, el alemán. 4 ligas consecutivas siempre para el Real Madrid sin ganar una es un inconveniente. Mucho, efectivamente. Y esta temporada la ganó el Athletic de Bilbao. La siguiente también la ganaría con Javier Clemente en el banquillo, con jugadores como Goicoechea, Urquiaga, Urtubi, Julio Salinas, Zubizarreta, Dani, Argote, Noriega, de la Fuente. Este primer año que ganó el Athletic de Bilbao hizo más méritos que en el siguiente. Todavía en este primer año el Athletic hizo partidos francamente buenos y además reunió un conjunto en el que junto a la fuerza física y a la entrega total y absoluta reunía gotas importantísimas de calidad. En la segunda temporada el Athletic volvió a repetir triunfo, pero ya con un fútbol mucho más racano, con un fútbol mucho más defensivo. Más de Clemente. Y prescindiendo incluso en muchos momentos de esas gotas de calidad importantísimas que el año anterior le había dado jugadores del nivel de Sarabia o de Argote, ¿verdad? Ya jugaron mucho más hombres como Indica o como, en fin, otros que no tenían ese mismo nivel. Más del corte Clemente. Sí, más del corte Clemente, efectivamente. Y esta temporada también el Atlético de Madrid fue tercero, pero muy igualada la liga, porque 50 puntos campeón el Athletic, 49 el Real Madrid segundo y 46 el Atlético de Madrid con Luis Aragonés en la portería, el balón al palo. Bonito el tío de José José. El lanzamiento al palo, la mejor oportunidad hasta el momento del Real Madrid, minuto 26. Ya estamos viendo que ciertamente sí hizo un gran partido Isidoro San José. Futbolista de mucha fuerza y además técnica también. Tenía técnica, sí. San José era un jugador, como he dicho antes, polivalente, que lo mismo podía jugar de lateral, que podía jugar en el centro de la defensa, como algunas veces lo hizo, que en el centro del campo. Incluso en la selección nacional, en varias ocasiones jugó en el centro del campo, porque tenía la suficiente calidad técnica para poder ser creador de juego, ¿no? Y tuvo unos años de verdadero mérito y de triunfo dentro no solo del equipo del Real Madrid, sino dentro de la propia selección nacional. Hay algunos también desconocidos quizá para algunos, como Pineda, que de momento no lo estamos viendo mucho en el encuentro, actuando por la banda izquierda. Le veremos en algún momento, pero antes cuéntanos cómo era Stilik, algo más conocido, que ahora es precisamente... Bueno, Stilik todo el mundo sabe que era alemán, jugaba en un magnífico equipo que se llamaba el Borussia Mönchengladbach, al que fue a ver Bernabéu en un momento determinado con algunos de sus asesores, con objeto de fichar pues alguna de las figuras que tenía el Borussia Mönchengladbach. Fue en un momento determinado el relevo del Bayern de Beckenbauer a nivel no solo alemán, sino a nivel europeo, y acudió a ver pensando pues, en fichar quizá a Bonhoff, quizá a Simonsen, a otro de los jugadores. Y cuando Bernabéu terminó de ver el partido dijo: a mí que me fichen al del bigote. El del bigote era Stilik, que era un jugador que además de tener buenas cualidades técnicas tenía una fortaleza y un afán de victoria que le trascendía. Y no se equivocó. Stilik hizo unas temporadas magníficas en el Madrid. Primero era medio creativo, constructor y con bastante llegada arriba, y luego con los años fue retrocediendo, como muchas veces ha sucedido en el fútbol, a puestos pues, más atrás, que exigen menos
presencia física y más serenidad o toque de pelota o colocación o veteranía. Y terminó jugando de líbero cuando había sido un interior retrasado, un centrocampista con llegada, ¿verdad? Y todavía estaba en esa época en que jugaba en el centro del campo y tenía proyección ofensiva. Hemos visto calentar también a Juan José en la banda del Bernabéu. Será el primer cambio que introduzca Alfredo Di Stéfano. Ahí está jugando precisamente San José, que se puede dar la equivocación. Juan José, sí. Juan José era gaditano y se le apodó, cuando vino del Cádiz al Madrid, se le apodó, bueno, pues Sandokan, porque tenía un aspecto, con su melena y su barba, tenía un aspecto muy parecido a un actor que representaba al célebre pirata de la Malasia en una teleserie de televisión. Y se le puso ese sobrenombre, aquí le vemos. Tuvo 2 o 3 años en el Madrid de defensa lateral derecho, fundamentalmente. Yo creo que casi solo jugó en esa posición. Y ahora lo que vamos a ver es que, claro, va a ocupar esa plaza que hasta este momento estaba San José en ella, y San José, como hemos dicho, pues estaba capacitado para poder suplir a Ricardo Gallego en el centro del campo. Nos habíamos dejado detrás a Pineda. Pineda era un valor importante de la cantera. Pineda había triunfado plenamente en el Castilla, se había revelado como un delantero centro goleador y tuvo su oportunidad en el Madrid, y en bastantes partidos resolvió la papeleta con sus goles. Pero bueno, pues tenía muy difícil el acceso a una permanencia continuada, porque el Madrid siempre ha tenido grandísimos jugadores, y algunos pues de esa envergadura, como Carlos Santillana, por ejemplo, o enseguida ya la quinta del buitre, porque estamos casi a punto, estamos en el 83 y estamos casi a punto de que aparezca ya la quinta del buitre, por lo tanto... Ya estaría en el Castillo. Sí, el Pineda al final terminó jugando en el Zaragoza bastantes años, con buen rendimiento. Y dentro de este equipo, pues del Castilla, pues estaban Pineda, estaba Salguero, estaba Ricardo Gallego, que había hecho la gran campaña del Castilla cuando llegaron a la final de Copa, y en fin, era un equipo con base o con injertos del segundo equipo del Madrid, lo que hoy llamamos el Real Madrid B, que entonces era el Castilla, como anteriormente había sido el Plus Ultra, y por lo tanto, bueno, pues se les había dado la oportunidad y habían sabido aprovecharla. El Plus Ultra, ¿no? De Castilla, antes que Castilla. Sí, la agrupación deportiva Plus Ultra, que había surgido después de la guerra como equipo de la compañía aseguradora, pues en un momento determinado, hacia el año 48, creo recordar, se había constituido en el filial del Madrid, dado que su presidente, Borrachero, era un extraordinario madridista, llegó luego a ser incluso vicepresidente del Real Madrid. Y el Plus Ultra, bueno, pues era el equipo en Madrid, cuando todavía los equipos no tenían segundos, como luego fueron produciéndose o creándose, pues era el equipo en donde el Madrid mandaba a los jóvenes a formarse antes de darles la oportunidad al primer equipo. En el Plus Ultra yo he visto jugar, pues, ni más ni menos, por ejemplo, que a Zárraga, cuando vino de las Arenas de Guecho, antes de ascender al primer equipo, pues se formó en el Plus Ultra, pues como otros muchísimos. Ricardito, bueno, el Plus Ultra tuvo Villa, Luis Aragonés, tuvo en el Plus Ultra, Martín Esperanza, jugadores luego de una gran proyección y que eran de la cantera del Madrid, que se fogueaban en segunda división en el Plus Ultra. El Plus Ultra debutó Grosso y además llegó a ser el máximo goleador en ese momento en el equipo. Es decir, había sido un equipo pues que, viniendo como era de una empresa, había terminado siendo el segundo equipo del Madrid. Y en un momento determinado se creyó más conveniente que, en vez de llamarse Plus Ultra, que al fin y al cabo no dejaba de ser una razón social, pues adquiriera otro nombre, y se eligió el del Castilla, yo creo que con acierto, con mucho acierto. Y el Castilla tuvo sus grandes momentos que culminaron primero con esa final magnífica que llegó eliminando a 3 o 4 equipos de primera división y que le enfrentó al Madrid, ¿verdad?, en el año 80, y luego pues con su participación en la Recopa del año siguiente y ganando incluso el campeonato de segunda división, y teniendo que renunciar al ascenso porque lógicamente no podían jugar en primera 2 equipos que eran el mismo, ¿no?, de la misma razón, como eran el Castilla y el Real Madrid, y tuvo que renunciar. Y fue vivero de grandísimo
grandísimas figuras. Las últimas grandes, pues, las célebres de la Quinta del Buitre, salieron todas del Castilla. Curiosidades de la historia, sin lugar a dudas. Estamos viendo que el Real Madrid sigue jugando única y exclusivamente en el terreno de juego del Inter, que sigue ganando también desde el minuto 20 que marcó Altobelli, que Juan José se ha colocado en la posición de San José. El remate de cabeza de Juanito ahora, que se marcha directamente fuera, pero el Real Madrid ya está creando en muchas ocasiones, está llegando muy arriba. Sí. Hemos visto ya a Camacho, que ha rematado la última en plancha, llegando pues cosas extrañas entonces, de un lateral casi a buscar el gol. Está buscando el gol todo el Real Madrid, volcado al ataque. Un gol necesario, imprescindible, quizá incluso antes del descanso, para afrontar la segunda parte con la necesidad entonces de tan solo uno, ¿no? Hombre, el Inter, que ya había salido con una predisposición defensiva, pues al marcar el gol la ha acentuado. Y ahora vemos que casi, fíjate, no salen del borde del área o del interior de la misma, y ha agrupado ahí hasta 8 jugadores. Si descontamos a Juari, que está arriba, y quizá Altobelli un poco más situado hacia el centro de su propio campo, el resto de los 8 jugadores más el guardameta están metidos en el área. El Madrid está presionando, además intentando, como vemos, buscar el desbordamiento por el extremo para buscar luego el centro, y confiando no solo en la cabeza de Santillana, sino en la de cualquier otro jugador que por un rebote o por una buena situación de colocación o de acierto propio o desacierto que a veces se produce ante la intensidad de tantos ataques del contrario, pues equilibrar el resultado. Y estamos viendo que manejan la pelota muy bien. Aquí vemos a Ángel. Se llega con facilidad arriba, pero otra cosa ya es el remate a puerta. Ahí está, precisamente Ángel. Sí. Llegó de la Unión Deportiva Salamanca, con lo que ya había entonces 2 salmantinos en el equipo. Y pues también veremos a Vicente del Bosque. Del Bosque, efectivamente. Ahí va a ver la primera cartulina amarilla del partido Camacho. El partido que está teniendo también su otro partido, por ejemplo, ahí se ve claro. Cartulina amarilla para uno, también para el otro. Hay mucha intensidad de esta que no se nota. Pero yo en este tipo de partidos tengo una cierta desconfianza con los árbitros. Los árbitros, cuando llegan a este nivel de internacionales y se les da ya la responsabilidad de jugar partidos de cuartos, de semifinales, de torneos europeos, y sigue pasando ahora, porque al fin y al cabo los árbitros han llegado a constituir una organización de casta, en donde se suceden unos a otros en función de una selección que se hace entre ellos mismos, sin intervención ajena, y por lo tanto los vicios que se van adquiriendo o los defectos que se van adquiriendo por unos se van transmitiendo a los siguientes, porque se selecciona a los que parece que son iguales a como fuimos nosotros cuando arbitramos, y por lo tanto que siempre somos los mejores. Sí, somos los mejores. Y hay unos errores desde mi punto de vista que a estos niveles se siguen produciendo, y es ese tipo de árbitro político que quiere mantener su nivel y su categoría y que nadie tal. Por lo cual son cobardes y son, bueno, pues, digamos que buscan, pues eso, el triunfo con el mínimo riesgo, el mínimo problema posible. Y no se atreven a decidir cosas serias, y generalmente a estos niveles suelen ser ligeramente caseros. A no ser que haya alguna cosa que llame la atención, pues suelen ser ligeramente caseros. Y eso lo estamos viendo en el checo Christoph, si no recuerdo mal, que ha habido ya varias ocasiones en que, de alguna forma, pues no ha querido comprometerse. Ha habido algunas entradas merecedoras de algo más que las 2 tarjetas que ha sacado aquí por un pequeño rifirrafe. Hablábamos de Ángel, ahí está precisamente tocando. Cuéntanos cómo era Ángel. Hombre, Ángel era un jugador que había triunfado en una Unión Deportiva Salamanca, donde se habían mantenido varios años en primera, gracias no solo a la colaboración de 2 grandes jugadores argentinos como Alessandro Reza, sino, bueno, por supuesto, Alves, el de los guantes negros, sino además porque, bueno, pues habían salido una serie de Juanjo, Lanchas, en fin, una serie de jugadores que habían alcanzado un nivel de equipo competitivo, luchador. Y Ángel era un jugador que, aunque tenía técnica, no destacaba fundamentalmente por ello, sino por su gran capacidad de esfuerzo, de cubrir terreno, de recuperar balones y llevarlos hacia arriba, ¿no?
y se había constituido en parte en uno de los pulmones del Madrid. Y ahí estuvo varios años, manteniendo, mientras le duró esa fuerza física, manteniendo esa constante lucha en el centro del campo, con una entrega absoluta. Vamos a ver esta falta peligrosísima hacia la portería de Bordón. Le puede pegar Salguero, que le pegaba muy fuerte. Juanito, que era más habilidoso. Estaba muy cerca, demasiado cerca aquí. Sí. Le faltaba espacio, efectivamente, para poder sortear la barrera y colocarla con más efectividad. Salguero, que quizás sea de los que estamos viendo más desconocidos, el menos, por aquello de que jugó hasta hace menos tiempo en el Real Madrid. Salguero era un jugador que había destacado poderosamente en el Málaga y lo fichó el Madrid, y sin embargo no le hizo debutar de forma inmediata, sino que lo cedió para que adquiriera más soltura, lo cedió una temporada al Castilla. Era otro producto que, sin ser producto del Castilla, sí había jugado. ¡Qué bonito! Qué bien lo ha hecho Juanito, cómo se ha revuelto y cómo ha empalmado ese balón. Eso es clase. Sí, es calidad, efectivamente, eso es calidad. La jugada ya desde atrás del propio Salguero. San José pone el balón muy bien. Toca Santillana y lo hace todo Juanito. Magnífico. Pues hay córner para el Real Madrid, minuto ya 40 de la primera parte, pero sigue ganando el Inter de Milán 0-1, gol de Altobelli. Y ahora ya sí que están llegando con bastante peligrosidad el Real Madrid, las ocasiones arriba se está llegando, pero falta el gol. Ahí está de nuevo Salguero. Salguero con otra de sus cualidades importantes, sí, ¿no? tenía un fuerte disparo y le serviría, por supuesto, para sacar el balón lo más lejos posible de la defensa en los despejes, y luego también para ser uno de los elegidos a la hora de lanzar los golpes francos, porque por potencia podía sorprender al guardameta contrario. Tiene una gran capacidad de disparo, sí. Terminó su carrera en el Sevilla, creo recordar. Sí, efectivamente. ¿Y en Mérida? Puede ser que luego jugara en el Mérida. Quizá después del Sevilla, él desde luego del Madrid pasó al Sevilla, y luego al Mérida, sí, a un equipo extremeño seguro, quizá el Fútbol Mérida. Creo que fue en el Mérida, donde ahí sí que terminó la carrera. Ha despejado Müller, el Inter que ya está, solamente pegando el patadón arriba, tratando de que vayan pasando los minutos, y si se encuentra algún balón arriba con peligro, mejor. Y el Real Madrid que ya va buscando el gol como haga falta, minuto 41 y medio de la primera mitad. Se acerca el descanso en este encuentro del 16 de marzo de 1983, la vuelta de los cuartos de final de la Recopa. 1-1 en la ida, de momento 0-1 en la vuelta, es decir, que el Bernabéu tiene que comenzar, que entonces era comenzar a ser el estadio de las remontadas, que todavía no hayan llegado a las grandes. Bueno, ya había habido alguna, como la del Derby, pero faltaban las gloriosas, las épicas, la del Anderlecht, las de precisamente el Inter también, en algunas ocasiones, las de algunos equipos alemanes. Borussia Mönchengladbach. Sí, por supuesto. Y ya había habido, como digo, la del Derby, que había sido extraordinaria, aquel gol a última hora ya en la prórroga, después de igualar el 4-1 de Derby, pues en la prórroga se consiguió marcar el quinto. Pero todavía no se había creado esa tradición de las remontadas que vendrán con la quinta del buitre, precisamente. Madre, qué cabreo se ha cogido ahora, y con razón también, Juan José, por la entrada. Los italianos están jugando a la italiana. A la italiana. Atrás, esperando lo que haga falta. Nada bueno. Y metiendo y dejando los regalos cuando hace falta. Fíjate que el punta donde está defendiendo Juari, el brasileño, está defendiendo como uno más. Y Camacho, las veces que ha llegado arriba y las veces que ha intentado el disparo. Les han regalado el campo. Claro, los defensas del Madrid prácticamente se han convertido en atacantes porque no tienen delantero de quien preocuparse, ¿no? Estamos viendo que está hasta Juari, que era el punta, está metido en labores defensivas. Vayamos a José Antonio Camacho. Quizás Camacho y Roberto Carlos, los dos laterales izquierdos por Antón Massa del Real Madrid. ¿O hay alguno por ahí? Hombre, hace muchísimo más? No. Bueno, no, porque anteriormente no había laterales. Es decir, los laterales son un invento de la WM. A mí me sorprende cuando leo, por ejemplo, hablando de Jacinto Quincoces, se dice lateral izquierdo. Jacinto Quincoces era un defensa izquierdo que jugaba centrado en la defensa. Entonces los que marcaban los extremos eran los medios alas.
los llamados medios alas. Y por lo tanto, hablar de laterales izquierdos pues es un invento de los años, en España, del año 50 para acá. Hombre, ha habido grandes defensas en el Madrid, grandes defensas laterales, Lesme II, el mismo Navarro, el FIFO había jugado también muchas veces en el Madrid de defensa izquierdo antes de pasar a la derecha. Y hablar de los mejores, yo, para mí, con una superioridad enorme, Roberto Carlos no admite parangón con ninguno. Pero en el Carlos es un crack y los otros han sido algunos muy buenos o muy grandes jugadores. Pero crack ha habido en el lateral izquierdo del Madrid uno que se llama Roberto Carlos. ¿Y en la banda izquierda en general en el fútbol? ¿Gento y Roberto Carlos? Es una Eso situación ya de es para juego muy notar. diferente, ¿no? Roberto Carlos es un defensor con proyección y muy buena proyección atacante, y Gento era un señor que jugaba del centro del campo para arriba. O sea, era otra cosa. Era un ala izquierda y atacante puro. Bueno, Roberto Carlos también se le puede considerar un atacante que defiende. Cubre más campo que Gento, pero de otra forma. Yo creo que es muy difícil comparar a los dos. Quizá calidad técnica tenga más Roberto Carlos que Paco Gento. Paco Gento tenía otras habilidades y otra forma de jugar diferente al fútbol. No lo sé. Yo me quedaría con los dos, uno atrás y otro arriba. Estamos ya por encima del 45, sigue ganando el Inter de Milán. Juan José, que se va hacia arriba con una exhalación, buscó el disparo, no salió demasiado bien, despeja la defensa del Inter, a punto de alcanzar pues el descanso. Le cae el balón de nuevo al gaditano, que lo pierde. Trata de salir, pero ya ven con qué velocidad el Inter, entre otras cosas porque se acabó la primera mitad. 0-1, marcó Altobelli en el minuto 20, el Real Madrid, que necesita en la segunda parte 2 goles para estar en la final de la Recopa de Europa, que después, como ya hemos comentado, se perdería ante el Aberdeen. 2-1 en la prórroga, segundo obviamente del conjunto rival del Real Madrid. No ha tenido demasiados problemas Christoph, el checoslovaco, porque, como bien decías antes, Bernardo, no los ha querido tampoco. No los ha querido. El partido ya ha comenzado hace apenas unos instantes. No ganó nunca la Recopa, entre otras cosas, Bernardo, porque no la jugó demasiadas veces. No, de probabilidad, no. Y claro, si se juega poco, menos posibilidades de ganarlo hay. El Real Madrid, como todo el mundo sabe, bueno, pues durante muchísimos años fue el único equipo que todos y cada uno de los años participaba en la Copa de Europa, en la buena, en la primera y grande, ¿no? Y incluso Bernabéu pues había hecho frases más o menos despectivas sobre el resto de los torneos europeos. Por supuesto, cuando el Madrid no pudo tener acceso a la Copa por no haber ganado la anterior o por no haber ganado el propio campeonato español, pues se acomodó a las posibilidades, no podía desperdiciar esas oportunidades y tuvo que jugar pues esas segundas competiciones en rango que eran la Recopa o la Copa de la UEFA. Y quizás lo que tampoco en algunos momentos hizo fue jugarla con ese mismo espíritu de la Copa Europa fundamental. Y sin embargo ya lo hemos visto, lo he dicho antes, que en la primera ocasión en que jugó la Recopa pues llegó a la final contra el Chelsea en Atenas. Y en esta ocasión, pues ahí estuvo, también en la final en Gotemburgo contra el Aberdeen. Por lo tanto, bueno, pues un partido al final depende de muchas circunstancias. Y en Atenas empató con el Chelsea el primer partido con la gravísima lesión de Pirri y perdió por la mínima en el segundo, 2 días después, y en Gotemburgo con el Aberdeen pues perdió en la prórroga cuando podía haber ganado en el transcurso del tiempo reglamentario o incluso en la misma prórroga si hubiera tenido más acierto que los escoceses. Por lo tanto, bueno, pues jugaba poco en estos torneos como la UEFA o como la Recopa, porque por lo general pues era el campeón de Liga y jugaba la Copa Europa, como es lógico, claro. Que es lo que importa, al fin y al cabo, sobre todo para el Real Madrid. Ahí está llevando el balón Uli Stiliken, no ha habido cambios en este descanso en el Real Madrid, tampoco en el Inter de Milán, siguen jugando los mismos 22 protagonistas y de la misma manera que antes de terminar la primera parte, es decir, jugándose en el terreno de juego del equipo italiano y a buscar el gol, que antes o después tiene que llegar. Y sobre todo me está gustando muchísimo San José. Ya sabíamos, San José es que era un gran jugador, el mejor del partido y lo está demostrando, la verdad. Como has visto, ha subido
a cubrir la baja de Ricardo Gallego y está jugando ya en posición mucho más avanzada. Fíjate dónde está Juan José, que en teoría es el lateral derecho, y está ya pegado al área porque efectivamente los señores del Inter han salido todavía más predispuestos a defender. Estamos viendo 8 y 9 jugadores pegados a la raya del área, ¿no? Y es que la parte de atrás, bueno, a García Ramón yo creo que se lo ha visto 2 o 3 veces en todo el partido. Tiene que estar relajado y tranquilo el gato de Odesa. El balón para Stilique de nuevo. Hombre, relajado y tranquilo el portero no puede estar nunca, porque en cualquier momento, y precisamente cuando menos llegan los contrarios, pues le puede sorprender algo si está distraído o está relajado. El portero tiene esa, sobre sí, tiene esa responsabilidad de que solo te llegan 2 veces y te hacen un gol y en fin, es un desastre. Claro, y ese es el sufrimiento y la gran carga que llevan los guardametas sobre sí mismos, que su fallo se convierte en gol, mientras que la responsabilidad que tienen los demás en principio no parece tan evidente, aunque también la sea. El que falla los goles es el delantero, el jugador que tiene la ocasión de meterlos, y salvo contadas ocasiones no se les recuerda tan responsables como al portero cuando hace una cantada, ¿no? Ahí trataba de progresar Juanito, que se enfada también con el árbitro, el checoslovaco Krzysztof. Juanito que es uno de los futbolistas que yo veo esa entrada es de tarjeta, vamos, clarísima. El jugador ha sido ya sobrepasado por el balón y decide atacar directamente la pierna del contrario, y el árbitro pues no le muestra la tarjeta, ¿no? Lo cual provoca que en las situaciones que se produzcan a continuación pues abusen los jugadores italianos de ese tipo de jugadas, sabiendo que hay esa condescendencia del árbitro para su forma de actuar. Eso es intolerable. O sea, un jugador que comete una falta que no es producto de la lucha por el balón, sino que va directamente a eliminar la posibilidad de juego del jugador adversario, es lo que debe ser tarjeta. Y eso, desgraciadamente, hoy sigue siendo así. Se saca muchas veces la tarjeta a una entrada aparatosa o una tontería como esta, de que da igual si es 2 segundos antes o después, lo que al fin y al cabo el árbitro maneja el reloj. Si ese señor no se quita, pues tendrá que añadir luego 10, 15, 20 segundos o 2 minutos si cree que es conveniente o que son el juego eso. Y sin embargo, pues por esa tontería de si está ahí antes o después de que mida la barrera, ahora tiene que ir a colocar la barrera. Pues pierde más tiempo él que lo que ha perdido el jugador. Esa es la verdad. Y sin embargo ha perdonado una falta intolerable de un jugador que va contra la integridad física de un adversario. Vamos a ver detenidamente esta falta, y gol, porque en ella llega el gol. Sí, señor. Golazo tremendo de Pepe Salguero. Empataba el Real Madrid, minuto 5. Ha sacado ahí Salguero una de sus cualidades importantes, que era la potencia de tiro. Y fíjate qué bien ha empalmado ese balón, que entra a nada, a 20-25 centímetros del suelo. Le sale un balón magnífico. Fortísimo el disparo. Sí, sí. Fíjate, qué limpio. Se lanza bien Bordón, pero tremendo el lanzamiento. Magnífico el gol del empate de Salguero. Había visto Oriali la segunda cartulina amarilla para el Inter. Camacho ya la había visto en el Real Madrid. 3 por tanto ha enseñado Krzysztof, pero el gol, un auténtico golazo del central del Real Madrid. Empataba el conjunto blanco. Entonces 5 minutos de la segunda parte. Y ahora ya sí que la cosa se puede ver un poquito más clara, pero siempre con la necesidad de hacer otro gol más, que en casa obviamente, y como está el partido, se puede, para pasar a la final de la Recopa de Europa. Y veremos, ahí está Juanito tocando de cabeza, aunque le venía el balón casi más que ir él hacia él. Sí, hay que intentar sacar provecho de cualquier tipo de jugada, y aquí el centro de Camacho lo prolonga Santillana y Juanito se encontró con el balón, no le dio tiempo ni a poder colocar o tomar la postura para poder dirigirlo bien. Pero bueno, es la garra que cada uno tiene que poner en estos momentos, y lo que queda de manifiesto en ese querer, en esa voluntad de Juanito de intentar por lo menos aprovechar el balón, ¿verdad? Vamos a ver ahora cómo reacciona el Inter, si se estira algo, si busca la prórroga directamente, que también de nuevo hay que seguir jugando, es decir, que tampoco vale para demasiado. Vamos a ver cómo reacciona, si sigue tan atrás o busca con algo de fuerza, voy a decir con más fuerza, pero no, con algo de fuerza, la portería de García Ramón. Si vemos algo más al gato de Odesa de lo que hemos visto hasta el momento, que ha sido muy poquito.
muy poco. Y yo creo que le vamos a seguir viendo muy poco. El Inter tiene un patrón de juego habitual para fuera de casa de superdefensa, y no creo que con el 1-1 vaya a variar mucho. Si le hubieran metido un segundo gol, entonces quizá ya tuviera que quemar las naves, pero con el 1-1 pienso que va a seguir jugando igual que cuando empezó el 0-0, predispuesto a seguir manteniendo una defensa férrea y a ver si arriba por casualidad pues suena la flauta. Pues el Bernabéu ya que es otra cosa. Ahí está, precisamente García Ramón tocando para el autor del gol, Salguero. Stilique, le acompaña Juanito por la izquierda. El balón arriba para Ángel, que con problemas ante la presión al final perdió el balón, pero le dejó el recado a Oriali. Está viendo mucho juego subterráneo de este, sí, que se nota en el cuerpo del futbolista, pero que el árbitro normalmente, más este aún, no quiere saber nada de ello. Sacó de nuevo García Ramón para San José, que está en todo el partido. Está en todo el campo durante todo el partido. Está haciéndolo todo. Defiende, bien, llega todo arriba, y bien. Sí, distribuye, crea juego. Está magnífico San José. Y como siempre, Juanito, te decía antes, Bernardo, que me llama la atención de Juanito sobre todo, que es uno de los mejores jugadores que he visto llevando el balón pegado al pie. Juanito, que había sido un jugador muy rápido y que había destacado fundamentalmente en el Burgos por acciones de contraataque, por rapidez y conjugando rapidez con habilidad. Poco a poco fue perdiendo la rapidez, como suele pasar a todos con los años, pero la habilidad no la perdió nunca. Y Juan era un jugador prodigioso en el manejo de la pelota en corto y que luego sabía buscar muy bien los huecos y tenía un regate muy hábil. Ya lo hemos visto, que lo ha intentado en varias ocasiones y en algunas con éxito. Y llevaba la pelota muy bien, muy cerquita del pie. Ahí está Pineda. Y no parece que presione arriba el Inter, no parece que, como bien decías tú y recordabas, no parece que cambie su forma de ser. Y a quien se ha visto muy poco también en el partido, y le estamos viendo de espaldas con el 9, es a Santillana. Bueno, Santillana no ha llegado arriba, no ha tenido valor. Que es decisivo a la hora del remate, pero que la verdad es que no ha tenido muchas posibilidades. Lo hemos visto en varias acciones, más de desvío del balón hacia algún compañero, buscando la entrada y la presencia de algún compañero en el siguiente remate, pero no ha tenido posibilidad prácticamente de rematar. Realmente está sometido a un marcaje bastante estrecho por parte de Colovati, que además era un jugador extraordinario como defensivo. Qué bonito, pues ahí está, qué bonito. Ahí llega Santillana y resuelve. Santillana terminará siendo la bestia negra del Inter, porque recuerdo en todos estos años varias eliminatorias con el Inter en distintos torneos europeos en donde la solución final era de Carlos Santillana. Pues ahí está, no había hecho prácticamente nada, no había aparecido en el partido. Ahora se ha quedado libre y le gana la espalda a Colovati. Y bueno, coloca su cabeza, esta vez no tiene ni que saltar, cosa en la que era extraordinario también. Y simplemente pero hay que estar ahí, claro, y hacerlo. Y el pase de Ángel no es cualquier muy bien, cosa. Sí, muy bien. Ángel, ya hemos dicho, era un jugador que tenía cualidad técnica importante y aparte de ser un gran luchador y un gran recuperador de balones. Ahí se está encarando el público con Oriali. El árbitro no quiere saber nada del jugador italiano que está tendido en el césped del Bernabéu y deja o obliga a que continúe el partido. El partido ahora ya que sí que está de cara a favor del Real Madrid, la eliminatoria también, no voy a decir que en este momento sentenciada, pero en un paso dado ya muy largo hacia la final de la Recopa, 2-1. No, sentenciada en absoluto porque queda mucho tiempo. Gol, claro, y un gol del Inter pondría como triunfador al Inter de los goles en campo contrario. Es decir, el empate a 2, como es lógico, beneficiaba al Inter frente al empate a 1 de Milán. Y un gol, un equipo de estos, te lo puede hacer de cualquier forma o por cualquier incidente que pueda haber en el juego, ¿no? Pero lo que sí está claro es que ya el Madrid estaba por encima y ahora lo que había que hacer era seguir jugando, pues, controlando el balón, creando incluso nuevas ocasiones para conseguir ese gol que te diera ya la tranquilidad
relativamente decisiva o definitiva, y vamos a ver cómo reacciona el Inter, porque el problema de este tipo de equipos que se acostumbran a jugar permanentemente en situaciones muy defensivas es que luego les cuesta readaptarse y volver a tomar una posición ofensiva porque no están acostumbrados. Y eso es lo que a lo mejor le puede terminar pasando al Inter, que sigue agazapado ahí pensando que ese gol salvador puede llegar en cualquier momento por una acción más o menos del juego, y no se lance tampoco abiertamente a un ataque que sería lo que uno de nosotros mandaríamos o nos gustaría ver en nuestro equipo, ¿no? No, es que ahora mismo está eliminado otra entrada de la final de la Recopa. Otra entrada, en este caso de Kolovati, que sin más, pues el árbitro sanciona con faltas y... Muy poco riguroso, Krzysztof, el checoslovaco. O sea, le da más importancia, como vemos, eso, a que si el jugador está a 6 pasos o a 7, que a una acción que pone en peligro la integridad física del contrario. Eso es lo que es intolerable. Está apareciendo mucho más también en esta segunda parte Juanito. Está bajando muchísimo más al centro del campo a subir el balón arriba y se está despreocupando menos del gol. Está más Juanito de organizador. Sí ha abandonado la banda, que fue una cosa que paulatinamente fue realizando. Según él mismo vio que iba perdiendo velocidad, pues, y que desbordaba ya menos por velocidad a los defensas por las bandas, pues fue pasando una postura en el campo más de centro, de creador de juego, de media punta, de aprovechar esos balones que suelen muchas veces producirse de rebotes o de rechaces cortos al borde del área. Y era un hombre con inteligencia futbolística y enseguida, eso que se dice ahora de leer los partidos, que a mí no me gusta nada, los partidos no se leen, los partidos se leen en los periódicos al día siguiente, pero los partidos lo que se hace es adaptarse a la situación del contrario, del juego propio, etcétera, y el que tiene más inteligencia futbolística, incluso saltándose la normativa o las consignas que les haya dado el entrenador, pues es el que sabe sacar provecho de ello. Vaya cabreo de Altobelli. Y eso Juanito lo sabía hacer muy bien. A vaya entrada de Juan José cuando ya se iba el autor del gol del Inter en este encuentro, ya por el minuto 20, que ya casi nos hemos olvidado que se adelantó el conjunto italiano en lo único que ha hecho. En lo único que ha hecho, sí. Por lo menos del centro del campo hacia adelante. Porque no se ha producido ningún otro remate, ¿no? El único que han hecho y que ha tenido el premio del gol. Ahora se equivocó Pepe Salguero, el balón que será para el Inter ya en el minuto 15 de la segunda mitad, media hora pues para el final, para que el Real Madrid se clasifique en la noche de este 16 de marzo del 83 para la final de la Recopa. Todavía tenía otra eliminatoria para las semifinales. Ah, bueno, claro. Esto era cuartos de final. Estamos en cuartos de final. Sí. En las semifinales el Real Madrid se enfrentaría al Austria de Viena, empate a 2 en la ida, 3-1 en la vuelta. Entonces sí, ya el Real Madrid estaba en la final ante el Aberdeen, el equipo escocés que le venció en la prórroga 2-1, como ya hemos comentado. El Real Madrid, Bernardo, que antes de este partido ya hemos comentado que tenía, ahí está viendo de todo ya, típico juego también en el que participa un equipo italiano, en el que tenía para este partido comentamos, tenía 2 tocados, que los 2 al final pudieron jugar, tanto Juanito como Santillana, Stilique y Juanito. Y el Real Madrid que llegaba, ya lo hemos dicho, de vencer 3-0 al Celta de Vigo. La jornada anterior había empatado. Entonces en el Benito Villamarín, hoy Ruiz de Lopera, empate a 1 con el Betis. 1-0 le había ganado a la Unión Deportiva Salamanca. 1-2 había vencido antes al Racing de Santander. O 1-0 al Sporting de Gijón. En una temporada que ya hemos dicho que el Real Madrid terminó segundo. Y en la que los partidos más destacados, entonces había 6 esta temporada, ahí están, solo 4. Pues el Real Madrid había ganado 3-1 al Atlético de Madrid, había empatado a 0 en el Vicente Calderón. El Real Madrid había perdido 0-2 en el Bernabéu con el Barcelona. El Barcelona que le ganó 2-1 al Real Madrid. Tienes una documentación muy superior a mi memoria. Sigue. No, documentación, los papeles, los libros. Y el campeón de Liga, el Athletic de Bilbao, cayó en San Mamés 2-4 ante el Real Madrid y el Real Madrid le ganó 2-0 en el Bernabéu. Los partidos más destacados de esta temporada 82-83. Como vemos, el Real Madrid, salvo al Barcelona, el resto le doblegó con cierta facilidad.
pero temporada con 0-2 en el Bernabéu del Barça, que siempre duele más que cualquier otra derrota. Bueno, yo creo que con los años se va acrecentando una rivalidad que en su momento tampoco tuvo tantísima significación. Hoy vemos los Madrid-Barcelona y hablamos de derbi, y hablamos de eterna rivalidad, y no es así. Durante muchísimos años el eterno rival del Madrid fue el Atleti, muy por encima del Barcelona, y el triunfo, la victoria ante el Atleti era superior al que se pudiera conseguir ante el Barça. Hoy, en donde muchas cosas han ido cambiando, pues se ha hecho ya de los Madrid-Barça, eso, se usa la terminología derbi, que es inadecuada. Derbi es el partido que se juega entre dos equipos de la misma población, y por lo tanto, bueno, pues como se han constituido en los dos grandes gigantes del fútbol español, pues le damos una mayor trascendencia. Durante muchos años el Madrid no consideró al Barcelona de un rival. El Barcelona era un equipo uno más, al que había que visitar una vez al año allí, donde se le recibía siempre con desagrado y silbidos, y bueno, pues se le ganaba, se le empataba, se perdía, y tampoco pasaba nada. El Madrid ganaba sus Copas de Europa, el Barcelona no. El Madrid ganaba sus ligas, el Barcelona una cada 14 o 15 años, y por lo tanto era menos rival pues, que otros equipos que estaban más próximos o cercanos en la lucha por los triunfos con el Real Madrid. Hoy ya no es así. Hoy la cantidad de gente de uno y de otro club, lo que representan o se quiere que representen cada uno de ellos, los presupuestos que ambos tienen muy por encima del resto, etcétera, etcétera, pues ha hecho que vayamos a centrar prácticamente en una dicotomía el duelo Madrid-Barça. Yo creo que equivocadamente. Al fin y al cabo, la Liga acaba siendo Madrid o Barça. De vez en cuando no es verdad. El Barcelona es el quinto o el sexto en la Liga, detrás del Madrid y del Depor y del Valencia y del Mallorca, y no es el rival del Madrid en la Liga. El Madrid en la Liga es el rival del Depor, no del Barcelona. El Barcelona está a 14 puntos o a no sé cuánto, ¿no? Y eso ha pasado muchísimo a lo largo de los años. El Madrid ganaba pues muchas más ligas que el Barcelona, y en muchos casos contra otros equipos que no eran el Barcelona como principal rival. Que luego el Barcelona ha tenido en estos últimos años con Cruyff y tal, pues esos 4 triunfos consecutivos y algún otro más, bien, pero el Barcelona se tiró 13 o 14 años sin ganar la Liga, y apareció Cruyff, ganó una, volvió a desaparecer el Barcelona y se pasó otros 15 años sin ganar otra, y el Madrid mientras tanto ganó 10 o 12 ligas contra otros equipos, no contra el Barcelona. Entre otros el Barcelona, pero no solo con el Barcelona, no era un duelo con el Barcelona, era un duelo pues, con el Atleti Bilbao, con la Real, o con el Barcelona en alguna ocasión, o con el Valencia. Eran otras cosas, ¿no? Hemos visto a Becalosi. Becalosi era un defensor, sí, un defensor bastante violento, además. No, ya empieza, cabreándose. Tenía muy mala fama Becalosi. Era un jugador de una fuerza física importante, y que en un momento determinado pues había destacado en ese fútbol súper defensivo italiano de segunda B o de equipos de descenso, acostumbrados a la lucha por el descenso, y el Inter lo había llevado a su equipo pues para cubrir ese tipo de plaza que en los equipos italianos es valorada bastante, de jugador destructivo y de jugador, yo diría que incluso violento. Lo llamamos duro, o estamos cambiando algunos términos. Se puede ser duro y nobilísimo, y se puede ser menos duro, incluso blando, y ser un jugador violento y un jugador ilegal. Y Becalosi era un jugador que rozaba en muchísimas ocasiones la ilegalidad. Aquí seguimos viendo unas entradas que el señor Checo bueno, pues no quiere sancionar como se merecen, con esas tarjetas, que a veces no es simplemente el mostrar la tarjeta, es pues, la prevención que a partir de ese momento tienen los jugadores cuando se les ha mostrado una, para no volver a repetir ese tipo de jugada. Y como no se muestra ninguna, qué pena, Pineda sí, estaba un pelín desequilibrado cuando ha metido el pie, y eso le ha impedido poder hacer mejor puntería. Buen centro de Camacho. Sí, señor. No llega a tocar ni Ferri ni Vini, y al final Pineda, que envía el balón por encima de la portería de Bordón. Y la entrada anterior sobre Juanito,
que casi como bien decía no es dura, o sea que es violenta. Es violenta. Violenta duro es entrar fuerte a la pelota. Y tú puedes entrar fuerte a la pelota con toda la nobleza y muy fuerte y hasta hacer daño al contrario por la fuerza que tú llevas y la situación que el contrario pueda tener en ese momento. Pero una cosa es la dureza y otra es la violencia. Y ahora empezamos a decir, es una entrada muy dura a algo que es ilegal. Y tú puedes hacer una entrada muy dura y ser legalísima. Y estamos cambiando el término. Duro es una cosa que es posiblemente, bueno, pues una virtud. Contundente. Duro, contundente, jugador con fuerza y que busca la pelota y la lucha con dureza, sin blandura. Mientras que ser ilegal o violento es lo que es sancionable. Y no digo nada si además esa violencia, en algunos casos, va acompañada de una malísima intención. Y eso se nota sobre todo hasta los que han jugado, hasta los que han jugado mal. Notan la violencia o la mala intención cuando se busca. Y eso es lo que muchas veces los árbitros no separan. Y una entrada fuerte, dura, que es legal, pero que produce aparatosidad en su desenlace, la sancionan, incluso con la tarjeta. Y en cambio esa entrada que no es tan aparatosa y que muchas veces no es tan evidente, pero que busca el tobillo, busca con mala intención el daño para el contrario, pues no la observan o no la dan esa misma importancia. Eso me parece absolutamente injusto y es así, se produce en muchas ocasiones. Ahora sí que estamos viendo que el Inter trata de jugar algo más arriba, o por lo menos de presionar, que tampoco ha llegado a la portería de García Ramona, quien ya sí que hemos visto en los últimos minutos. No quiero decir que haya tenido que intervenir ante el peligro del equipo italiano, pero sí se le ha visto algo más. Es decir, que el Inter ahora ya sí que se empieza a preocupar de que van pasando los minutos y va estando por detrás en el marcador, pero tampoco vuelca todos sus delanteros arriba, vuelca todo su poderío ofensivo. Ahora hay fuera de juego claro de Altobelli. Y es el fútbol a la italiana, que van pasando los minutos, va llegando al final del partido y poco a poco te van dando cuenta que no tiene nada que hacer. Pero no cambian. No cambian, no cambian. Hemos visto ahora a Altobelli en situación de fuera de juego, cosa casi insólita a lo largo del partido, porque ha tomado una siempre postura ha estado por detrás de más arriba, claro. Pero hemos visto que también estaba solo, incluso Juari no se le ve, y era el delantero en punta, quizás haya venido más a la izquierda y por el enfoque de la cámara no aparezca en el juego. Los mediocampistas están intentando tímidamente, bueno, pues acercarse más arriba, pero tampoco vemos que con esa confianza que te da en ti mismo el desarrollar una función a la que estás habituado. Y esto se les nota que no, llegan arriba, bueno, ya lo hemos visto ahora mismo, ¿no? En esta jugada. Llegan pues, arriba. Con muy poquita confianza. Pero nada más. También es este partido para el Real Madrid tanto complicado, porque un gol ya hemos dicho que le dejaría eliminado. Ha tenido muchísimas ocasiones, ha sido el mejor en el partido. Entra Bergamassi, se retira el alemán Müller, pero el Real Madrid, que tiene que saber nadar y guardar la ropa, no perderle la cara a la portería contraria para no darle opciones al rival de meterse atrás, pero tampoco olvidarse de que hay que defender ese 2-1. Por supuesto. Hay que estar en todo. Sí, este tipo de partidos... Hay que ser inteligente en un partido como exactamente. O sea, el jugador no se puede muchas veces dejar llevar de su propio impulso, ni siquiera de la euforia que a su alrededor se desate y que le motive para irse despreocupándose de la defensiva. Qué manera de estrenarse Bergamassi. Otra entrada que busca fundamentalmente el tobillo en vez del balón. Y esto, como vemos, no se corta porque, bueno, pues el que aparezca en el historial de este buen señor, pues una queja a nivel UEFA, pues del Inter protestando de tal o de cual, porque haya tenido tantas tarjetas o tantas otras, pues no le beneficia y por tanto intenta eso, contemporizar, como digo, fíjate la entrada. Vamos, es de cartulina amarilla mínimo. Mínimo. Pues era la primera ocasión en la que trataba de jugar, que creo que no ha llegado ni a tocar el balón, Bergamassi, que es quien ha sustituido a Müller, que tampoco ha hecho prácticamente nada, todo absolutamente nada. Hansi Müller, que era un jugador pues, de gran técnica, con visión de juego, con proyección atacante en el fútbol alemán, de centro campo hacia arriba, hoy le hemos visto reducido a una misión
súper defensiva, casi de lo que hoy se llama pivote por delante de la defensa. No ha tenido, porque tampoco tenía arriba a nadie para poderle dar esos pases en profundidad. Y yo creo que ha desaparecido en el partido, ha desaparecido de toda la vorágine defensiva del Inter sin mostrar ninguna de sus cualidades. Un fracaso más de esa concepción del fútbol que tienen los italianos y que poco a poco les ha ido llevando a donde están, ¿no? Ha caído Pineda en el área. Pide tímidamente algo. Tampoco llega a solicitar penalti, a protestar con intensidad. Trata de sacar desde atrás. Jugado el Inter el balón. Minuto ya 28 de la segunda mitad. El Real Madrid que gana 2-1. Con lo que se clasificaba para las semifinales de la Recopa de Europa de la temporada 82-83. Ante el Inter de Milán. Que siempre dejar atrás a uno de los grandes de Europa tiene un sabor distinto. Sí, y además sí, la rivalidad con el Inter venía de antiguo, porque no nos olvidemos, el Inter era el equipo al que había ido a parar el Eno Herrera y a continuación Luis Suárez. Era el equipo que había marcado de alguna forma ya el desenlace definitivo de la salida de Alfredo Di Stéfano y de la pérdida de aquel gran equipo de las 5 primeras Copas de Europa. Y los duelos con el Inter, unas veces favorables y alguna vez desfavorables, pues habían sido muy reiterados y muy repetitivos. Y se había creado ya una cierta rivalidad endémica entre los nerazzurri, como les llaman ellos mismos, y el Real Madrid, ¿no? Y da la satisfacción que te da cuando vences a uno de estos equipos clásicos, pues es superior a la que puedes conseguir con el Bahía Mare, o con el Lugpes, o con el Rapid, ¿no? El Inter, como el Ajax, o el Milán, o el Liverpool, o el Manchester, el Bayern. Esas victorias suenan, o saben, pues mucho más... Pues como ganar al Barcelona. Claro, pues eso sí, como ganarle al Barcelona. El balón en la grada del Bernabéu, entonces, lo que ha cambiado también el estadio. No tiene absolutamente nada que ver 20 años después. Ya todo el mundo sentado, muchísimo más grande, más cómodo, más seguro. No tiene absolutamente nada que ver. La historia del Bernabéu es también como para prestarle atención, ¿no? Como supongo cualquier estadio. Sí, todos, como es lógico, pues tienen su devenir, ¿no? Desde los primitivos solares o campas en donde se practicaba el fútbol, pasándolo por el vallado de los mismos, a veces con una simple cerca de madera para poder impedir la visión a los transeúntes y poder cobrar a los que quisieran verlo, pues a las construcciones ya de fábrica con su tribuna más o menos tejada o techada y su lateral o sus fondos de pie. El fútbol durante muchísimos años fundamentalmente se veía de pie. El 80% o más de la capacidad de un campo eran localidades de pie, y poco a poco pues todo eso fue cambiando. El espectador exige más comodidad, las medidas de seguridad también contemplan que hay mucho más riesgo con un público puesto de pie que con un público sentado, y bueno, pues todo se va transformando y hay ya campos de juego con unas modernidades insospechadas hace muchos años. Yo he estado en bastantes campos ya de Europa, del norte sobre todo, en donde hay calefacción y hay, en fin, una serie también de... lo hay en Zorrilla. Sí, por supuesto, pero vamos, que han sido ventajas, pudiéramos decir, o que han ido dando poco a poco porque la exigencia, el nivel de vida, etcétera, etcétera, pues lo piden, ¿no? Estaba luchando José Antonio Camacho por ese balón, ahí pegado a la banda izquierda con Pineda. El Real Madrid que se va acercando ya a las semifinales, 31 minutos de la segunda parte, sigue llegando arriba, no lo hace el Inter de Milán, aunque ahora ya sí que lo intenta. Tan solo un cambio ha introducido Alfredo Di Stéfano, allá por el minuto 29 de la primera mitad se tuvo que ir Gallego, suponemos que lesionado después de aquel pisotón que recibió minutos atrás. Porque si no, no hubiera abandonado, vamos, desde luego no podía ser un cambio táctico, porque Ricardo Gallego era una eminencia del fútbol creativo y además con poder de solución final, porque poseía un buen disparo, y por lo tanto no era cuestión de suprimir a un jugador de esas características en un partido como este por razones tácticas, sino ha tenido que dejarlo porque él fuera el primer convencido que no podía seguir. Entró Juan José, hizo ya los dos cambios el Inter de Milán, y veremos en muy poquito tiempo jugar, que también tiene su aquel,
a Vicente del Bosque. Vaya oportunidad que acaba de tener Bañi. Vaya parada de García Remón. Esas son las ocasiones poquísimas que se le presentan al portero, pero claro, si te llegan 2 veces y te hacen 2 goles, se te viene abajo toda tu actuación. Y por lo menos en esta segunda ocasión del Inter a lo largo del partido, pues ya está García Remón al 50% de aciertos, y en un momento además complicado. Sacar esta parada pues es para García Remón muy meritorio, porque además para el portero, cuando no está en calor y en constante tensión por el juego contrario, le resulta más fácil el poderse descuidar, ¿no? Y García Remón ha respondido muy bien al remate italiano. Pues era el minuto 33 de haber encajado ese gol el Real Madrid, que ha estado a punto, porque la ocasión era muy importante para el Inter. La eliminatoria caería de parte italiana, y ahora ya sí, con apenas 10 minutos que quedan, el Inter metido atrás, el partido era complicado, pero muchísimo. Decía que vamos a ver jugar a Vicente del Bosque. Cuando salga va a sustituir a Juanito en apenas unos minutos, y también tiene su curiosidad ver cómo jugaba del Bosque. Sí, entrenador. Vicente del Bosque era un jugador de las secciones inferiores del Madrid, pero enseguida fue cedido todavía en segunda división al Castellón. Luego, muy jovencito, fue un año al Córdoba, y con el Córdoba debutó en primera división, y fue debut y despedida, porque el Córdoba esa temporada bajó a segunda. Y volvió otra vez cedido al Castellón en el momento quizá más glorioso de la historia del fútbol del castellonense. Perdona, Bernardo, me ha olido a penalti. A mí también, me ha parecido ver un agarrón de Colovati, además un agarrón reiterado, ¿no? Sobre Santillana, fíjate, lo tiene abrazado para que no le gane la situación, cosa que hábilmente había conseguido Carlos. Fíjate cómo le agarra por la cintura. La cintura por el cuello después, mete la pierna derecha por si acaso al caer. Te llevabas el balón. Penalti claro. Arbitrales, dices, es que puede estar tapado por otro. Bueno, y el linier tampoco ve nada, y si te pones en un campo de fútbol, como no tengas a un hombre delante a medio metro, por lo general la visión, no tenemos más que hacer pruebas, la visión no te la quita más que casi una mano encima de los ojos. No hay cosas tan claras. Hay situaciones en las que puede haber posibilidades. No lo ha visto. Bueno, no lo ha visto, pues sí, no lo ha visto es porque es ciego. O porque es muy malo y no puede arbitrar en este tipo de partidos. Ahora llegaba Pineda prácticamente también a la línea de fondo. Habrá córner, saque de esquina para el Real Madrid. 35 y medio de la segunda mitad, 10 pues, para el del final del partido. En el año 83 aún se veían banderas preconstitucionales. Ya llevábamos 10 años desde que casi no valía eso. Preconstitucionales, efectivamente. Hombre, lo que pasa es que el hincha que tiene su camiseta, o tiene su bandera, o tiene su trompeta, o tiene, bueno, el símbolo o el signo que sea, bueno, pues la recoge después del partido, se la lleva a casa, la pliega, la guarda, y para él pues es un objeto que al cabo de una semana pues vuelve a sacar, o al cabo de 2 semanas, cuando vuelve a tener partido, vuelve a sacar o desempolvar. Yo no le daría más importancia que esa, y es peor ver una y otra vez, reiteradas veces, banderas anticonstitucionales. Y ahí están. Al fin y al cabo, esa bandera fue la bandera de España durante muchos años, y aunque ya, como dices tú, era la preconstitucional, bueno, pues también hay ahí gente estaba que como lleva todavía hoy la camiseta del Madrid, pues va al fútbol con la camiseta del Madrid hace 6 años, en vez de poner esto ponía el otro, en vez de ser de tal marca era de tal otra. Pero no, sigue siendo la camiseta del Madrid. Sigue siendo una camiseta del Madrid que tienes en el cajón, y que a lo mejor incluso la compraste con gran sacrificio y esfuerzo, que no la vas a tirar porque ahora el Madrid cambie de camiseta, porque la sigues teniendo. Yo no le doy más importancia o trascendencia a eso. Pues ahí está. Pues, esos símbolos o signos terminan desapareciendo, porque a veces se le pone la polilla, o tienes ya dinero para renovarlo, porque un amigo te hace un regalo más moderno, y ya está. Hubo falta sobre Pineda. Vamos a ver a Del Bosque. Vamos a ver a Vicente del Bosque jugar unos minutos en este partido en el que el Real Madrid está venciendo
al final no voy a decir apuros, pero con, bueno, pues... Hombre, apuros no, con la intranquilidad, de que en cualquier momento pues se te pueda venir abajo el esfuerzo de todo un partido, pues por una acción a lo mejor incluso de mala suerte, ¿no? Pero tampoco está el Inter creando problemas, ni hemos puesto, más que con ese remate que ha salvado García Remón, hemos puesto el grito en el cielo, o hemos sentido el terror ese interno de la 12ª, decir, joder, no hemos visto casi nada para que nos asustemos. Hay esa oportunidad, claro, esa y el gol. Una suelta, el gol, bueno, pues el gol ya estaba superado. Ahí está, Altobelli. Al final quien saca es un Medgot, sí. Fuerte arriba, quiere llegar al balón Ángel, también metía la cabeza Colovati, cayeron los dos, dice el árbitro que no hay nada, que es lo habitual en el partido, que no haya nada incluso cuando lo hay, y sigue jugando el Inter, siguen pasando los minutos, 38 y medio, dejó Medgot para que veamos de nuevo, ahora ya sí lo hemos visto, y con acierto a García Remón. Salta muchísimo más el jugador del Real Madrid, pero, pero Colovati deja los... Le hace la falta. Sí, deja, o sea, le ha sobrepasado el salto de Santillana, y para que Santillana no pueda seguir la jugada en apoyo del compañero hacia el que iba la pelota, Colovati al caer le hace falta para que Santillana no pueda continuar su carrera. Largo arriba Medgot también, no llega a Santillana, así que va a proteger Baresi, que no llegó, quizá no llegó a ser, bueno, no ha llegado obviamente a ser lo que fue su hermano después. Ni muchísimo menos. Baresi llegó a ser internacional, incluso asistió a un mundial, aunque no llegó a jugar, pero me parece que recordar que el de México, pero actuó en alguna ocasión suelta así en la selección italiana, pero ni muchísimo menos llegó a representar lo que ha representado Franco Baresi en 1000 años del fútbol italiano, mundial, ¿no? Muy grande Baresi. Muy grande, muy gran jugador. Bergamassi. Ahí así que le está dejando toda la iniciativa al Real Madrid al Inter, lo cual también, aunque queden 5 minutos, siempre es peligroso. Es peligroso, sí, pero vemos que tampoco crean ese peligro. Fíjate, vamos, no terminan de sintonizar con el juego que es necesario para poder remontar el partido. Llega también José Antonio Camacho desde atrás, que ha tenido muchísimo más trabajo ofensivo que defensivo. San José, que buscaba el disparo, que no puede conseguirlo, tocó a Altobelli para el capitán Vini. Largo arriba, buscando aquí al final a un compañero que encontró, a Bañi. La entrada también seria. Sí, la entrada de Juan José en esta ocasión, como vemos, es también merecedora de algo más que una simple falta, ¿no? El partido está serio, los dos se juegan mucho, y si hace falta ya al final, los últimos minutos, dar un poquito más, hacer una entrada un poquito más fuerte, se hace. No se puede andar con contemplaciones. Sacó precisamente Juan José de cabeza el balón, que cae a un fuera de juego un tanto discutible, sí, tanto de Bañi como de Altobelli. Mejor así que levantar al asistente la banderola, porque por supuesto, todo no está demasiado clara la posición. Todo lo que sea a favor en momentos conflictivos o difíciles es bueno, lo cual no quita para que puedas con objetividad dudar de si eso no es falta, pero bienvenido sea. Otras muchas veces te perjudican y unas por otras, ¿no? Sacó García Remón tan solo 4 minutos para que termine el partido. Ahí está, ahí lo hemos visto abajo, calentando a Vicente del Bosque. La vamos a poder ver jugar muy poquito, pero siempre es una curiosidad añadida ver jugar al entrenador actual del Real Madrid, que, como veremos, si nos da tiempo, él mismo se catalogó como un jugador extremadamente lento. Bueno, Del Bosque, que estábamos hablando de él, tuvo una temporada magnífica en el Castellón, cuando no solo se mantuvieron en primera, sino que llegaron a disputar la final de Copa. Y Del Bosque fue uno de los grandes de esa temporada en el Castellón. Del Bosque era un jugador muy bien dotado técnicamente. Al principio era, como no se le recordará por muchos, era un hombre alto y delgado, pero con el paso del tiempo pues, adquirió unos kilos que le impedían, en función del volumen físico que llegó a tener, pues una rapidez que no iba, claro, con sus características. Pero Del Bosque
sin tener esa rapidez personal, sí tenía rapidez de concepción de juego, lo cual es importantísimo. Y era un hombre que manejaba muy bien la pelota y que sabía muy bien dirigirla hacia el lugar donde más daño podía hacer. Y por lo tanto se llegó a convertir, pues, en el punto central del juego del equipo y a ser, bueno, pues el centro del campo, el mediocentro, que tantos equipos buscan y donde llegó a desarrollar una labor muy positiva para el club, ¿no? Sobre todo técnico, ¿no? Era un gran técnico y tenía la cabeza, como digo, porque se puede tocar bien la pelota, pero no tener esa segunda cualidad que es la de saber optar a la mejor opción posible. Un jugador no solo tiene que tocar bien la pelota para ponerla en las manos de un compañero, sino que de las posibilidades diversas que tiene para poner el balón, pues debe tener la inteligencia, llamémosla futbolística, de saber dónde hace más daño. Y ahí es donde tiene que mandar el balón, no a otro sitio, por muy bien que toque el balón. Y eso Del Bosque sabía en dónde o a dónde tenía que mandar. Yo recuerdo y recordaré siempre un gol magnífico que le metió a Gatti en un partido Real Madrid-Selección Argentina. Creo que fue la conmemoración del 75 aniversario de Real Madrid, que le colocó un balón a Gatti, que Gatti todavía se acuerda del gol que le metió Del Bosque, eso que ahora llamamos una vaselina, que entonces no estaba bautizada así, que es simplemente balón bombeado por encima del portero, midiendo la distancia, pues porque se dio cuenta, bueno, pues de la situación adelantada del guardameta, tenía toque y temple para poder colocar la pelota por detrás y por encima del portero, y consiguió un gol de bandera. Y Del Bosque era un jugador en ese sentido que sabía tocar la pelota y además sentido para dónde la tenía que tocar. Pues haya tocado el balón que buscaba de nuevo Camacho, que fuera de córner, pues era saque de banda para el Inter de Milán. Estamos ya tan solo 30 segundos. Fuera de juego. Fuera de juego puede sí, ser. Al devolverle el balón se había quedado fuera de juego. 30 segundos, ya menos, tan solo para que llegue el 45. No añadirá demasiado, porque sí hemos visto que ha sido un poquito extraño el arbitraje de Krzysztof, el checoslovaco. Con lo que a punto está el Real Madrid en esta noche del 16 de marzo de 1983 de acceder a las semifinales de la Recopa de Europa. La única competición que al más grande club de la historia del fútbol le ha quedado por ganar. El Barcelona sí que tiene las tres, por ejemplo. Ya no podrá ganar, porque, como todos saben, la Recopa ha desaparecido y es un torneo que no se volverá a jugar. Ahora con la Liga de Campeones basta y sobra, terminó el partido. Terminó el partido con la clasificación del Madrid y los jugadores demuestran su alegría por ello. Si no recuerdo mal, además, pues, tenía una prima importante, porque estos partidos que te dan pie a otra siguiente eliminatoria, pues lo que dicen unos beneficios al club, que el club, bueno, pues utiliza también para incentivar a los jugadores y por lo tanto al lado del triunfo deportivo, que es lo que prima para el jugador dentro cuando está sobre el terreno de juego, pues es la alegría también de decir, hombre, unos grillos más. Nunca vienen mal. Cuando en aquella época las cantidades que se manejaban, como es lógico, no son las de hoy. No, se ganaba. Había jugadores... No ganaba nadie 1.000 millones al año. Había jugadores que fundamentalmente sus ingresos dependían de las primas, no de los sueldos. Y por lo tanto, el seguir adelante en los torneos era el clasificarse lo más